La ensalada de frutas que sorprende a todos en la última cena del año. Hoy vamos a preparar una ensalada fresca, cremosa y elegante, perfecta para despedir el año, de esas que uno sirve en la mesa y de una vez llaman la atención. Así que quédese conmigo desde el inicio porque esta combinación queda deliciosa y se arma paso a paso sin afanes. Empiezo esta exquisita ensalada con 3 kiwis. Estos los lavo muy bien, les retiro la cáscara con cuidado, luego los corto en rodajas y después en cubos medianos. A mí el kiwi me gusta mucho en este tipo de ensaladas porque aporta ese punto ácido que despierta todos los sabores. Desde aquí ya se empieza a notar que esta ensalada va a quedar diferente, ¿cierto? Dígame, ¿a usted le gusta el kiwi más grande o más pequeño en las ensaladas? Vea pues, ya que se quedó mirando esta receta con ganas, aproveche y dele clic ahí donde dice suscribirse. Ese gesto es sencillo pero poderoso, porque nos ayuda a seguir trayendo recetas para todos los gustos, desde las saludables hasta las más antojadoras. Hágale pues, que usted hace falta en esta familia. Sigo con 125 gramos de uvas rojas. Estas las lavo muy bien, las corto en mitades y retiro sus semillas con calma, porque ese detalle hace que la ensalada sea mucho más agradable al comer. Las uvas aportan jugosidad y un dulzor natural que combina muy bien con el aderezo cremoso. Preste atención a este paso que, aunque parece sencillo, marca la diferencia. ¿Usted suele usar uvas rojas o prefiere las verdes? Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Para usted es un ratico, pero para nosotros significa un montón. Paso ahora a 100 gramos de almendras enteras, aunque aquí puede usar los frutos secos que más le gusten. Me ayudo de una tabla de picar y un cuchillo y las corto en trozos pequeños, sin pulverizarlas. Me gusta que se sientan al morder porque esa textura crocante contrasta perfecto con las frutas suaves. Este toque crujiente es uno de mis preferidos en esta receta, vea pues. Cuénteme, almendras, nueces o marañones, ¿cuál elegiría usted? Ocupo también una manzana roja. Esta la lavo muy bien, la corto en rodajas y descartando su centro o corazón y sus semillas, la corto en cubos pequeños. La manzana roja aporta un dulzor suave y una textura firme que se mantiene muy bien dentro de la ensalada. Luego uso una manzana verde y con esta repito exactamente el mismo proceso que hice con la manzana roja. Me gusta combinar ambas porque se equilibran entre dulce y ácido. Aquí es donde los sabores empiezan a jugar entre sí. Ponga cuidado. ¿Usted usaría solo una manzana o también combinaría las dos? En una ensaladera empiezo a combinar todo con calma. Agrego la manzana roja, la manzana verde, las uvas, el kiwi y las almendras. En este punto la ensalada ya se ve colorida y muy fresca. Luego añado 50 gramos de arándanos rojos deshidratados que aportan un dulzor más intenso y un color precioso. Y aquí sí le pregunto algo importante. ¿Así está bien la cantidad de arándanos o usted le pondría un poquito más? Ahora, en otro recipiente preparo el aderezo. Agrego 2 cucharadas de yogur griego natural. Luego incorporo una cucharada de crema de leche y una cucharada de leche condensada. Sumo el jugo de un limón y una pizca de sal para balancear. Bato muy bien hasta obtener una mezcla suave y homogénea. Este aderezo sencillo es el que termina de enamorar esta ensalada, ya pues. Finalmente, incorporo el aderezo sobre la ensalada. Mezclo con cuidado, asegurándome de que el sabor llegue a cada ingrediente sin maltratar las frutas. Me tomo mi tiempo en este paso porque aquí es donde todo se une y la ensalada queda perfecta. Sirvo y a disfrutar, una preparación fresca, cremosa y muy especial. Esta ensalada queda deliciosa como acompañamiento de pollo al horno, pavo, cerdo o incluso como una opción ligera para una cena especial. Es ideal para celebraciones, reuniones familiares o para cerrar el año con algo fresco y diferente. Si le gustó esta receta, déjeme un me gusta, compártala con alguien que esté buscando ideas nuevas y escríbame en los comentarios qué ingrediente le gustó más o qué le cambiaría. ¿Le gustó esta combinación o haría algún ajuste? Suscríbase al canal y active la campanita para no perderse las próximas recetas. Gracias por estar aquí y por acompañarme hasta el final. Recuerde que esto es Qué Rico Recetas y aquí seguimos compartiendo preparaciones fáciles, ricas y hechas con cariño.